Hoy la segunda parte de lo que estabais esperando todos. La segunda parte del curso Fibo. Os hago un pequeño resumen de la primera parte, pero la teníais que haber visto todos. Porque, como no hayáis visto la primera parte, que estará por ahí, no os vais a enterar de nada de hoy. Pero estáis a tiempo porque podéis engancharos al curso y ver la primera parte. La primera parte, voy a hacer un breve resumen para ponerlo esto en contexto. La primera parte comentamos qué era eso de Fibonacci, cómo se podía aplicar Fibonacci a los mercados financieros, el número áureo, que era el 618, y vimos unas pequeñas pinceladas de cómo se comportan los retrocesos, si funciona esto de Fibonacci o no funciona. Y en esa primera parte del curso, pues ¿qué pasó? Que determinamos que aplicándolo así al azar no tenía ningún tipo de sentido y no funcionaba. Y os dije, tranquilos, aquí estoy yo para dilucidar todo esto y desentrañar todo esto e intentar hacer una cosa comprensible de más. Porque si cogéis capítulos sueltos no vais a enterar de nada. Y eso fue lo que comentamos la semana pasada. Y esta semana, como dimosles esa pequeña pincelada en lo que eran los impulsos, los retrocesos y las extensiones, hoy nos vamos a centrar en lo que son los retrocesos. ¿Qué es eso de los retrocesos Fibonacci? Y eso sí, quedaros hasta el final hoy de esta parte del curso, porque como no comprendáis esto, vais a estar perdidos en los mercados y no vais a saber ni los ciclos en el que está el mercado, el ciclo dominante. Eso no lo explica nadie. Así que hoy hasta el final. Si duramos 20 minutos, media hora hasta el final. Que no me enteré yo, ¿eh? Que luego me lo chivan todo. Vale. Vamos a poner un poco la definición. ¿Qué es eso de los retrocesos? Pues el retroceso es una serie numérica en el que necesitamos un movimiento del mercado, ya sea alcista o bajista. Pues lo que miden los retrocesos es, en una tendencia bajista, por ejemplo, si tomamos el segmento de la bajada, con la herramienta Fibonacci nos va a decir exactamente los puntos de retroceso de esa bajada. Y si es alcista, nos va a decir los puntos exactos cuando vaya corrigiendo del ciclo anterior. Y hay unos ciclos que son muy importantes, una serie numérica que es muy importante. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a poner un gráfico vacío y vamos a verlo desde la plataforma directamente. Aunque recordad que habrá una parte del curso donde vamos a ver específicamente en TradingView todo esto, retroceso, extensiones, impulsos, todo, ¿vale? Pero eso va a ser otra parte del curso. Primero hay que entender lo más básico. Y lo más básico, ahora mismo, son los retrocesos Fibonacci. Y vamos a comenzar con ellos. Vamos a poner la pantalla en blanco. Vale, aquí tenemos una pantalla en blanco, aquí no hay nada, no hay... Luego ya lo veremos detenidamente, pero vamos a coger una pantalla en blanco. Vale. Lo vamos a aplicar a la plataforma porque yo creo que es lo más intuitivo y lo más fácil de ver. Vale. Aquí tenemos la pantalla en blanco y aquí tenemos la herramienta Fibonacci. Esto va a ser el día a día nuestro en los mercados. Esto se tiene que convertir en una herramienta indispensable. El problema que tiene esto, que es complejo y cuesta mucho utilizarlo. ¿Vale? Vale, pues como os he dicho, lo que mide el retroceso es de una caída o una bajada un segmento. Vale, vamos a poner varios ejemplos, sin gráficos y sin nada para no liar. Tenemos aquí una bajada
que luego a su vez tendrá sus ciclos y demás, como veremos luego ya aplicado en un ejemplo al gráfico. Vale, pues aquí tenemos una bajada y vamos a hacerlo con la subida también. Y aquí tenemos un segmento de subida. Vale, ¿el retroceso qué es? ¿El retroceso qué es? ¿Cómo se aplica este retroceso? Pues el retroceso es que medimos desde aquí hasta aquí, lo que os he dicho, el segmento que hay que coger, y aquí nos va a dar una serie de números que a medida que el precio vaya subiendo, nos va a determinar una serie de números. Ahora veremos los números, porque hay unos que son más importantes y otros que son menos importantes. Y os voy a decir los tres principales con los que opero yo. Yo no opero más que estos, aunque hay algunos que son válidos, pero a mí no me gustan. Yo lo he ido comprobando y los únicos tres que funcionan os lo diré ahora. Pero primero vamos a configurarlo, vamos a ver. Pues es lo que os he dicho. El impulso, el retroceso te va a medir cuando vaya corrigiendo los ciclos, dónde se va parando el precio. Y en el segmento alcista, pues lo mismo. Pero te va a medir el retroceso que tiene a la baja. Vale, esto parece sencillo, no es difícil. Herramienta Fibonacci. Esto os tenéis que ir a un tatuador y os lo tatuáis en el brazo. Aquí. O aquí. Para que lo veáis todos los días. Porque esto es lo que vais a tener que utilizar todos los días en los mercados. Y sin esto, por mucho análisis técnico que sepáis, estáis fulminados en el mercado, creedme. Vale. Pues esto es una herramienta que si pinchamos en un punto, la podemos mover para hacerla coincidir con el segmento que tenemos marcado. Pues en este caso deberíamos de coger nuestra herramienta Fibo, ponerlo en el punto de partida de la tendencia bajista y ponerlo en la finalización de la tendencia bajista. ¿Y cómo sabemos que este es el final? Pues bueno, pues cuando ya vaya corrigiendo, aquí ya sabemos que este ciclo ha finalizado. Es verdad que hasta que no finalice el ciclo, porque esto puede subir un poquito y seguir cayendo, ¿vale? Pero si hace esto en este caso, pues tendremos que seguir bajando. Hasta que no veamos un movimiento fuerte en contra de la tendencia principal, no podemos determinar que este ciclo ha finalizado. Y esto es muy importante y no lo explica nadie. Por eso es este curso, que no os tenéis que perder. Y hasta el final, ¿eh? Vale, entonces si corrige un poquito y sigue cayendo, tenemos que ir alargando el FIB. Pero si ya vemos que ha corregido mucho, hasta ciertos niveles, por ejemplo, pues aquí ya hemos determinado que esto ha finalizado. Ya podemos trazar nuestra herramienta de retrocesos Fibonacci. Vale. Imaginemos que tenemos esto, ya hemos determinado cómo ha bajado, pero claro, esto está vacío. Nosotros cuando nos encontremos con un gráfico, esto va a estar vacío. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir al primer vídeo y ver la secuencia Fibo. Sé que es muy larga, pero en la secuencia Fibo hay tres números. Hay tres números muy importantes y hay otros que no son. ¿Cómo podemos configurar esto? Botón derecho y opciones de configuración. Aquí ya por defecto vais a tener todos los niveles Fibo. Luego, que no os gusta alguno, lo cambiáis. No hay ningún problema. Y aquí pues tenemos la serie Fibo entera, ya sea en extensiones y en retrocesos. Vale, nosotros como estamos viendo en la lección de hoy los retrocesos, pues esto no le vamos a hacer caso, estos son extensiones ya. Entonces el retroceso va a estar comprendido entre el 0 y el 1. El 1 es el 100% y el 0 es el inicio del movimiento. Hasta ahí claro.
Si hay alguna duda, dejéis algún comentario y os la contestaré, ¿vale? El retroceso va a estar comprendido entre el 0 y el 1, que en este caso es el 100%, porque esto va en porcentaje, ¿vale? Aquí tenemos varios niveles. Os voy a decir los dos primeros niveles, que para mí, a nivel operativo, a mí no me sirven. Yo no los utilizo, pero es bueno que los conozcáis porque probablemente si veis alguna otra formación o lo que sea, los veréis marcados. Los retrocesos menos fiables y de los que yo los he excluido de mi operativa son el 23 y el 78.6. Digamos que el 23 es el nivel mínimo de retroceso que tiene que alcanzar el precio para dar por finalizada la tendencia bajista. Para mí no, insisto, os estoy hablando desde la teoría. Y el 78.6 es el nivel más extremo, digamos, donde podría alcanzar el precio sin anular la tendencia, para que siga cayendo. Para mí esto no es correcto. Yo no digo que esté bien o que está mal, pero lo que he investigado yo, para mí estos niveles no sirven absolutamente para nada. Se dice que cuando llega al 23.6 y sigue cayendo el precio, es que es una tendencia muy fuerte. Puede ser, yo no te lo niego, pero si llega al 23.6, para mí este ciclo no está finalizado y es como una continuación de la tendencia y no está corregida. Yo lo he comprobado y de verdad que cuando el precio hace esto, este ciclo no está finalizado. Y tendríamos que seguir haciendo grande esto. Y una duda que hay mucho, los cibos siempre, siempre, siempre de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, por favor. Esto siempre, izquierda a derecha. Si los coges de derecha a izquierda, lo estás haciendo mal. Izquierda a derecha, por favor. Se me había olvidado deciroslo. Bueno, pues lo que seguía comentando, para mí una tendencia no está finalizada si hace esto. Porque a mí este nivel me da igual. Me da igual este nivel. Y por el contrario, si el precio desde aquí sube fuerte y llega hasta este nivel, lo más probable que haga el precio es volver al origen y no continuar con la tendencia principal. Esto no está explicado en ningún sitio, créeme. Esto, como lo estoy explicando yo, no está explicado en ningún sitio. Por lo tanto, los dos niveles que yo no utilizo en mi operativa porque no sirven para nada es el 23.6. Luego se pueden adaptar estrategias para esto, sí. Pero yo os estoy explicando cómo opero yo, no cómo operan otras personas. Si solamente corrige hasta el 23.6, la tendencia, y sigue cayendo, por supuesto, la tendencia continúa y hay que ir bajando nuestra herramienta de retroceso FIBO. Si el precio sube hasta aquí, este ciclo probablemente no siga cayendo y lo más probable es que el precio vaya al origen. Si toca este nivel, lo más probable es que el precio siga subiendo. Por lo tanto, estos dos niveles en mi operativa quedan eliminados. Pero es bueno que sepáis que existen estos niveles. Muy bien. Pues volvemos a la herramienta de configuración para que veáis cómo los tengo yo. Para mí solamente hay 3 niveles en los retrocesos. 3 únicamente. 3. No hay ninguno más.
que es el 38.2, el 50 y el 61.8. Vale. Fijaros que están muy pegaditos. No son niveles tan extremos. Esto es lo bueno. Porque los dos niveles que hemos puesto anteriormente, os habéis dado cuenta que son muy extremos. O está muy cerca de la tendencia principal o está muy alejado de la tendencia principal. Por eso yo los he excluido, porque no me sirven para operar. Ahora bien, para dar por finalizado el ciclo, para dar por finalizado esto y poder trazar nuestra herramienta FIBO de retrocesos, el precio como mínimo tiene que tocar el 38.2. Si el precio toca el 38.2 y luego cae, esto sería una continuación de la tendencia que es válida. Pero claro, aquí ya entra el siguiente concepto del curso, que son las extensiones, que lo veremos la semana que viene. No os adelantéis. Primero hay que entender esto. Esto sería una extensión FIBO, ¿vale? Para que os vayáis ubicando. El precio puede seguir. No pasaría nada. El precio puede seguir. No pasaría nada. Pero aquí tenéis que aplicar una regla estricta, no, lo siguiente. Si el precio rompe el 61.8, el precio tiene más posibilidades de ir a la parte de arriba que continuar con la tendencia previa. Eso no quiere decir que el precio pueda subir hasta aquí y luego caer. Pero esto ya no sería ni un impulso Fibonacci. Esto sería un concepto que se llama concepto de lateralidad. Es importante que os quedéis con esto. Es lo más importante con los que os tenéis que quedar. De los retrocesos FIBO, lo más importante es que os quedéis con esto. Si el precio rompe el 61.8, entra en lateralidad y ya no puedes operarlo. ¿Verdad? Claro, es que como no tengáis esto claro, no tenéis nada que hacer, de verdad. Esto es lo más importante de esta parte. Del curso de hoy es lo más importante. Si el precio rompe el 61.8, aunque sea una milésima, esto ya no es un impulso Fibonacci. Ya explicaremos que es un impulso, no os preocupéis, y uniremos estos conceptos. Pero quedaos con esto en la cabeza, que es sumamente importante. Si el precio rompe el 61.8, os tenéis que ir a otro gráfico. Esto es lo más importante de los retrocesos, por favor. Y por eso insisto tanto y me da igual. Me tiro 3 horas explicando esto si hace falta. Pero es que esto es sumamente importante. Y lo que os dicen es que cuando toque el 61.8 vendáis o compréis. Si es alcista, que no hemos hecho el segmento alcista, pero es lo mismo. Siempre os dicen que compréis aquí. Y fíjate lo que te estoy diciendo yo. Que si el precio rompe esa zona, no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entra el concepto de lateralidad del precio. Y lo más probable que una vez que rompe el 61.8, vaya al origen del movimiento. Vaya así de ejemplos. No tiene por qué ir hasta el origen el 100% de las veces. Hay veces que hace esto y se queda aquí. Ejemplo. Yo os digo por norma general. Aquí tenemos que tener mucho cuidado los 61.8 si los rompe el precio. ¿Por qué? Porque el precio lo más probable es que siga cayendo o que siga subiendo.
Esto es el concepto del retroceso que tenéis que tener en mente. No hay nada más. No hay nada más. De retroceso no hay nada más. Tenéis que quedar eso. Los niveles importantes. 38,2, 50% y 61,8. En el 61,8, si lo rompe, se acaba la tendencia. Que luego puede seguir cayendo, sí, pero ya sería una estructura nueva de FIBO. Ojo. Voy a explicar ese concepto. Vamos a quitar esto, lo vamos a hacer con la tendencia bajista porque el mercado está bajista. El precio recupera. Toca el 38. Toca el 38, que eso qué quiere decir. Efectivamente, que el ciclo anterior ha finalizado y está en periodo correctivo. Bien. El precio sigue subiendo. El precio sigue subiendo y el precio sigue subiendo. ¿Qué os he dicho? Rompe el 61,8. Cuidado. Porque aquí es más probable que vuelva al origen que siga cayendo. Pero eso no quiere decir que el precio no pueda seguir cayendo. En este caso, no ha tocado ni el origen y ha roto el 61,8. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué tenemos que hacer? El precio ha caído. Esto no es válido. No podemos coger esto así, porque el ciclo dominante del mercado no es este, es este. Esto es muy importante. Os estoy explicando dónde puedes coger los retrocesos. La gente, los expertos, como se hacen llamar, no tienen en cuenta la realidad del precio. Y veis, y comprobarlo, os animo a que lo comprobéis. Pero ya lo comprobé en su momento, os animo. Cogen y hacen esto. Y aquí ya miden el retroceso FIBO. Mal. Esto es un error garrafal. Esto no es un ciclo dominante del mercado. ¿Por qué? Porque aquí te ha roto el 61,8 y el ciclo no empieza desde aquí arriba. Empieza desde aquí. Entonces tú lo que tienes que coger es esto. Eso es lo que tienes que coger para medir tu retroceso Fibonacci. Luego ya, si no rompe el 61,8, bueno, si sigue cayendo, perfecto. Este vídeo, verlo cuantas veces haga falta. Como no entendáis esto, no vais a entender absolutamente nada. Os lo digo de verdad. Os he explicado los dos conceptos más importantes de hoy. Rotura del 61,8 y de dónde empieza un ciclo FIBO. No creo que os lo haya explicado nadie. Vale, ya tenemos los conceptos claros. Hemos desechado el 23,8 y, a ver, espérate, os lo digo exacto porque como no los uso, el 23,6 y el 78,6. Esto ya no existe y nos quedamos con tres niveles. 61,8, nivel importantísimo. Y desde comienza los retrocesos FIBO, ya os lo he explicado. Si no, le dais para atrás al vídeo. Ahora dices, vale, está muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo opero con esto? ¿Os ocurre algo? Porque esto está muy bien explicado, está muy bien. ¿Pero dónde me pongo yo corto? En esta tendencia bajista, ¿cómo me pongo corto? Porque yo no sé si el precio va a hacer esto. El precio, yo he aplicado los conceptos bien, sé dónde empieza el impulso, sé dónde, el impulso no, perdón, dónde coger para mirar el retroceso, pero claro, yo no sé si el precio se va a parar aquí, se va a parar aquí, si va a reventar el mercado.
Y va a hacer esto, luego va a caer, luego hace esto. Claro, ahí está la dificultad. Aquí os lo pintan todo muy fácil. Sí, sí, venden el 61.8. Vale. Ahí ya tenéis vuestra formación. ¿Cómo podemos adivinar? Os dejaré un vídeo por ahí que tengo de hace 3 meses donde explico la zona óptima para hacer trading. Lo dejaré por ahí. Vídeo importantísimo. Pero claro, si no entiendes esto, pues es complicado. Hemos aplicado todo ya. Te suscribes, como te pierdas los vídeos, lo vas a pasar mal. Vale, entonces, lo tenemos todo bien perfecto. Y en el vídeo que os dejaré, explico esto más en profundidad. Y tenemos que estar atentos a esto. Esta es tu zona mágica para operar, aplicando una serie de conceptos más profundos. Esto por sí solo no funciona, porque primero tienes que saber la tendencia primaria, tienes que saber bastantes más cosas. Cómo está posicionada la media. Os estoy explicando el retroceso, ¿vale? No voy a entrar más profundo, eso ya lo explicamos en las formaciones que tenemos. De todas maneras, en el vídeo de óptimo de hacer trading está esto explicado. Bueno, esto es lo que denomino la zona mágica para operar. Esta es la zona más rentable para operar en trading. Y claro, ¿cómo sabemos nosotros operar esto? Pues como bien había dicho alguien, tenemos que esperar en esta zona un techo. ¿Qué es un techo? Esto. Esto o cualquier otro techo. Pero para eso tenéis que conocer el análisis técnico perfectamente. Si no sabéis, no tenéis base de análisis técnico, esto no os va a servir para nada. Esto es lo que tenemos que esperar en la zona. Pero cumpliendo las reglas. Si no cumplen las reglas, esto no vale para absolutamente nada. 61.8 no puede quedar perforado, ya lo he dicho. Y tenemos que saber de dónde comienza para tomar los retrocesos. Y siempre de izquierda a derecha, ya sea tanto bajista como alcista. Pues aquí, si vemos un doble techo, un hombro cabeza a hombro, un rectángulo, un triángulo, una divergencia, estos son techos, todas esas estructuras que os he nombrado son techos de mercado. Pues aquí es donde tenemos que operar. Aquí. No aquí, ni aquí, ni aquí, aquí. Tenemos que tener la suficiente paciencia, que tenéis que ir entrenando ya, la paciencia, y esperar a que haya una caída del mercado, aplicando las tendencias primarias, la media y otros conceptos más, y esperar a que el precio corrija a nuestra zona. Una vez que el precio corrija a nuestra zona, si vemos un techo, tenemos que atacar. Yo sé que es complicado esto y por eso estoy repitiendo mucho las cosas. Sé que es complejo. Pero si en esta zona vemos un techo o un suelo, si es alcista, vamos a poner el caso alcista. Mientras que no rompa el 61.8. Bueno, me queda un poco corto. Ahí. En el caso alcista lo mismo. Si vemos un suelo, aquí es donde tenemos que comprar. Todo lo que se salga de esto, probablemente perdáis. Todo lo que no veáis en el mercado con esta estructura, probablemente perdáis en el mercado. Muy probablemente. Y diréis, pero claro, pues si tienes aquí un techo, esto es una estructura muy pequeñita.
la semana que viene, que es la continuación de esto, que son las extensiones FIBO, vamos a maximizar el 1 a 1 de un techo. El 1 a 1, o bueno, si es un triángulo será más. Vamos a combinar la parte de análisis técnico con otra parte, que ya serían, os dije que estaban los impulsos, que tenían dos partes, el retroceso y la extensión. Por hoy estamos en el retroceso, pero os voy a enseñar a maximizar la semana que viene las extensiones junto con un techo. Esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Porque aquí, si operáis esto bien, son las estructuras más fiables y que más dinero dan dentro del análisis técnico. Si combinas el análisis técnico con los impulsos, es lo que da más dinero en el mercado. Pero hay que saber, la dificultad no es esto, pero la teoría está bien. La dificultad es saber en qué fase está el precio. Esa es la dificultad. ¿Cómo se estructuran los impulsos FIBO? Por ejemplo, el impulso Fibonacci sabéis que tiene el primero, el segundo y el tercero, más dilatación. Luego ya está el método mío, que simplifica un poco las cosas y luego más liviano para que se pueda entender. Como resumen, os lo digo otra vez, que no me voy a cansar. Apuntaros en una lista. Cada caída o subida que tenga el mercado lo apuntáis en una lista. Y tiene que cumplir lo siguiente. No perforar el 61.8. El precio no esté en lateralidad. Y que haya un techo en la zona mágica que va comprendida del 38.2 a 61.8. Con que sepáis esto, vais a adquirir una ventaja brutal en el mercado. Os lo garantizo. Os lo garantizo porque esto es lo más rentable de operar. Si lo localizas bien, pero tiene dificultad. Porque esto es una explicación muy sencilla. Pero esto tiene muchísima más dificultad. No os quiero engañar. Y claro, y digo, voy a hacerlo. Voy a hacerlo porque estoy harto de ver gente que te dice que vendas aquí. ¿Por qué? Porque el precio ha llegado al 61.8, vendes aquí. ¿Por qué sentido tiene eso? Si tú no sabes si el precio va a continuar o no. ¿Qué sentido tiene eso? No, hay que analizar esto más profundo. Bueno, vamos a verlo. Esto es así, la estructura perfecta. Pero vamos a borrar todo esto. Y vamos a verlo en un gráfico, ¿no? Vamos a coger este gráfico que tengo aquí de fondo. Lo que pasa es que quería ponerlo aquí en una pantalla blanca. Vamos a ver. No sé. Vamos, si queréis, cogemos una parte de la caída y una parte de la bajada. ¿Vale? Vamos a empezar con la bajada y luego ya continuamos con la subida. Pero vamos a ver esto de los retrocesos. ¿Vale? Solo los retrocesos. La semana que viene o la siguiente veremos la segunda parte, que es mucho más interesante, la de impulsos. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos una caída. Os voy a explicar el método clásico de cómo tirar los fibos. Aquí tenemos una caída, ¿verdad? El problema de esta caída es que hay que meterse pequeñito para saber dónde comienza el impulso. Pero esto lo voy a hacer a grosso modo para que lo entendáis. Aquí tenemos un caso que os he explicado antes. Que esto ya no puede formar una estructura de impulsos. ¿Por qué? Porque el precio ha entrado en lateralidad. El precio cae, el precio corrige y te perfora ahí el 61.8. ¿Veis que es muy poquito? Es nada. Con ese nada
ya te está diciendo que el ciclo dominante del mercado no es este. El precio vuelve a caer y corrige. Os he dicho que cuando rompe 61.8 tiene más posibilidades de acercarse a esta zona o ir al origen del movimiento que caer. Aquí cayó y lo recuperó, pero que hay veces que el precio vuelve a caer. Pero esto ya no podemos trazar. Lo que hace todo el mundo, y que está fatal hecho, es coger esto y alargarlo. Y te dicen que vendas aquí, ¿eh? Yo lo estoy haciendo como está explicado, que no es lo correcto. Que no toca, venga, seguimos a... No ha tocado el 61.8, que es donde se vende. Seguimos haciendo más grande esto. No ha tocado el 61.8. Lo seguimos haciendo más grande. Ah, pero aquí sí. Aquí puedes vender. Vale. ¿Dónde cierro aquí esta operación? Con el sistema mágico de operar en 61.8, ¿dónde cierro esta operación? Pues esto, pues, yo no sé operarlo, de verdad. Yo ponerme aquí corto, yo no sé operarlo. Es más, si lo hubiese mantenido el corto, hubiese salido un trade perdedor. ¿Dónde pones aquí el stop? ¿Dónde? Eso no funciona. Créeme, no funciona. No puedes esperar un año y medio para abrir una operación. Lo que tienes que hacer es detectar el ciclo dominante del mercado. Ya hemos dicho que este no es. ¿Por qué? Porque ha roto 61.8. Tendremos que coger la siguiente caída. Está roto. Por muy poco, pero está roto. Este no es el ciclo dominante del mercado. Y veis cómo el precio tiende a estar lateral antes de caer. Tendremos que coger la siguiente caída. El precio vuelve a romper el 61.8. Tú no puedes coger este retroceso. El precio está bajando lateralmente. Pero aquí ya sí tenemos un ciclo dominante del mercado. El precio ha corregido. Os he dicho que esta zona es la que tenemos que operar. Aquí sí tenemos un ciclo dominante del mercado, en el que podemos ver los retrocesos. El precio ha corregido a la zona y el precio ha caído bastante. La idea es ponerse corto aquí, en esta zona, y con lo que os explicaré, maximizar ese techo con esta caída. El problema que tienes aquí es que no tienes ningún techo. El problema es que no tienes ningún techo. Por eso, siempre os digo que no cerréis la mente y no operéis un activo. Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, el Bitcoin. Pero es que el Bitcoin está difícil cuando hemos estado viendo estos retrocesos y no ha hecho ningún techo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Buscar la criptomoneda que esté en esta zona y te haga un techo para poder aprovecharlo. No os tenéis que ceñir a un activo. Como os ceñáis a un activo, os vais a perder las bajadas. Porque a lo mejor el Bitcoin no te hace un techo. Aquí no te ha hecho ningún techo. Y no lo puedes aprovechar. Pero a lo mejor me lo invento. El Ethereum está igual que esto, pero el Ethereum te hace un techo. Pues tendrás que operar Ethereum. Y la idea de los retrocesos, según la tengo yo concebida en la cabeza, con esas reglas que os he marcado desde el principio, es operar aquí y maximizar la caída. Y aquí hay unos cálculos para saber más o menos dónde va a parar el precio. Según el método clásico, sería así. Vendes aquí si te hace un techo y te sales aquí.
Esto según el método FIBO clásico de impulsos. Lo que pasa es que no sabéis qué es un impulso todavía y no sabéis qué es una extensión todavía. Por eso no os podéis perder el curso de hoy. La parte del curso de hoy no la podéis perder porque es sumamente importante. Los conceptos que he explicado son sumamente importantes y no os perdáis verlo 20 veces. Yo sé que es difícil, pero si entendéis esto, vuestra operativa va a dar un salto exponencial, de verdad. Y así lo tienes que hacer infinitamente. El problema es que si no estás familiarizado con esto, no vas a saber determinar el ciclo dominante del mercado. Luego hay otros conceptos muchísimo más avanzados de fractalidad de impulsos, que no lo voy a explicar aquí, evidentemente. Esto ha quedado clarito. Así que suscribiros para que no os perdáis ninguna actualización. Va a ser el curso más completo que veáis en vuestra vida. Eso sí que os lo garantizo. Y así tenéis que ir practicando. Ahora ya con la teoría, porque el hábito no hace el monje, ¿no? Es así el refrán, ¿no? Está muy bien la teoría, pero lo que tenéis que hacer ahora es practicar. Si no tenéis una base de análisis técnico, lo vais a tener muy complicado. Porque primero os tendréis que formar en análisis técnico. Profesional, no el que se explica por ahí. Análisis técnico profesional. Y combinarlo con esto. Y ahora con lo que os he explicado, lo que tenéis que hacer es practicar. Practicar para coger experiencia. Donde empiezan los ciclos, donde empieza todo. Vale, esta es la caída. Os he hecho un ejemplo, pero no voy a mirar todo. Y en la subida exactamente lo mismo. Tú vas cogiendo las subidas. ¿Veis? Aquí toca el 38,2 y el precio sube. Esto es otro concepto. Tampoco lo voy a explicar porque va dentro de los impulsos FIBO, el concepto de corrección irregular. Esto es más complejo de solamente ceñirse a los retrocesos. Vemos que aquí entra en periodo de lateralidad y esto no es un ciclo dominante del mercado, esto es un periodo lateral del mercado. Aquí volvemos a tener otra subida. Anda, si esta subida ya corrige. Ahí hay un suelo, pues no sé, a lo mejor te puedes ir a 4 horas si estás operando en horario y ver si hay un suelo. Bueno, vale, no sale. 4 horas, está muy lejos eso. A lo mejor aquí en 4 horas hay un suelo que lo has podido aprovechar. Hombre, aquí tenemos como una especie de suelo redondeado que a lo mejor sí podíamos haber aprovechado para intentar el trade. Y cogiendo los impulsos clásicos, pues ahí te daría el punto de salida. Y así infinitamente. Lo único que tenéis que detectar, ¿cuál es el ciclo de largo plazo? Os estoy dando una pista que no debería. Lo que tenéis que hacer es detectar el ciclo de largo plazo dominante. Y únicamente lo vais a poder localizar en el gráfico semanal. Aquí está muy fácil. Es facilísimo. Pero no lo voy a marcar. Aquí es muy fácil saber el ciclo dominante del mercado. Por lo que podéis ver en el gráfico, alcista no es. Así que como deberes, cogéis el gráfico del Bitcoin en semanal y aplicáis lo que os he dicho. Y si tenéis alguna duda de cómo aplicarlo, en el vídeo, cuando lo tengamos disponible, me dejáis un comentario y lo vamos viendo. Y esta es la clase FIBO de hoy. Si has aguantado hasta el final del vídeo, bien, porque te he mandado deberes. Te he mandado deberes y los tienes que hacer. Y de verdad, veros el vídeo cuantas veces haga falta, porque como no entendáis esto, la clase anterior daba igual un poco, porque era un poco más de situar qué era todo esto. Pero hoy
la parte del curso de hoy, como no entendáis esto, no vais a entender absolutamente nada del mercado. Así que como deberes, esto. Para todos los que hayan aguantado en el vídeo, me dejan un comentario y les resolveré las dudas. Los que no habéis aguantado hasta el final, pues no soluciono la duda. Porque no sabréis, os voy a contestar las dudas de esto. Porque sé que lo que es de lo más difícil de FIBO. Y como lo he explicado yo, no lo va a explicar nadie en vuestra vida. Creedme. Así que os suscribís para no perderos ningún capítulo y os ayudaré con las dudas.